es la gloria por siempre. Amén. Y tuyo, Jesús, es el reino, tuyo todo el poder, tuya es la gloria por siempre. Amén. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por siempre. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda, venga tu reino. Que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Señor, te damos gracias por tu amor. Te bendecimos, te exaltamos.
Reconocemos que no hay otro, Señor. Puede levantar sus manos al Señor ahí donde está y decirle: Señor, gracias por tu amor, gracias por tu presencia, gracias por amarnos, por abrazarnos, gracias, Señor. Gracias, Jesús. Te amamos, Señor. Puede aplaudir al Señor con todo su corazón. Será mucho pedirle que se ponga de pie y salude a 2 o 3 que estén cerca de usted. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Qué bendición poder estar en casa, dice amén. Bienvenidos todos a casa, qué bueno poderles ver. Espero que esté alegre de estar en casa, dice amén. Tome su lugar, amada iglesia. Tome su lugar. Qué bueno poder estar acá. Me siento alegre de estar acá. Gracias, mis amados. Que el Señor les bendiga. Este es un tiempo muy hermoso, muy lindo que el Señor nos permite disfrutar y poder estar en su presencia, en su casa. Quiero, antes de iniciar este tiempo de palabra, recordarles que este viernes 20, todas las mujeres, viernes 20, todas las mujeres tienen una cita por acá a las 5 de la tarde. Tendrán un tiempo solo para mujeres, así que vénganse todas las mujeres desde los 16 años en adelante. No falten, vénganse, van a tener un tiempo muy hermoso. Viernes 20, sí lo dije bien, ¿verdad? Viernes 20, 5 de la tarde o 5:30. 5 de la tarde. Prejuveniles. Perdón, a mí me toca. Me tocaba. Perdónenme. No me recordé. Bueno, prejuveniles están de 11 a 16 años. De 11 a 16 años, ya vieron pues, para que vean que no solo a usted le pasa que le toca algunas áreas y se le olvida. A mí me tocaba hoy en prejuveniles, se me olvidó. Perdónenme. Prejuveniles de 11 a 16 años. De 11 a 16 años prejuveniles. Y niños, tenemos niños hoy también. Niños de 5 hasta 10 años, por favor, mándelos a su clase. Allá están Stephanie, Andreita, y prejuveniles también va a estar mi esposa el día de hoy, así que mándelos a su clase. Mándelos a su clase. Por todo lo demás, el resto de muchachos nos quedamos aquí. Patojones. Quiero recordarles también que el 7 y 8 de marzo tenemos nuestro 12 aniversario, no se lo vaya a perder. Vamos a estar aquí sábado 7 de 3 de la tarde a 6 de la tarde más o menos, teniendo una administración de palabra, y el domingo con nuestro horario normal 10:30 de la mañana en adelante. No se lo vaya a perder. 7 y 8 de marzo vamos a estar por acá atendiendo nuestro llamado a nuestro 12 aniversario, así que no se lo vaya a perder. El 1 de marzo, domingo 1 de marzo, quiero recordarle que aparte de Cena del Señor, el 1 de marzo tenemos nuestra recolección del Banco de Alimentos. Vamos a empezar con esta nueva buena costumbre. Todas las cenas del Señor, cada vez que usted vea que hay Cena del Señor,
vamos a tener banco de alimentos, así que por favor anímese, anime a los demás a que seamos parte del banco de alimentos. ¿Qué podemos traer al banco de alimentos? Todo lo que sea alimentos no perecederos. Tráigalos, por favor. No voy a traer huevitos porque de repente los huevitos se nos pueden arruinar por acá, pero traiga todo lo que sea comestible y que pueda durar un poquito más, ¿verdad? En la alacena. Algo que se me pase por alto, creo que nada, ¿verdad? Bienvenidos todos a casa. Bienvenidos, papito, bienvenido. Hijo de hermana Tere, ¿verdad? ¿Cuál es su nombre? Alex y su esposa. Cindy, Alex y Cindy, bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Alex y Cindy, bienvenidos. Y ahí viene con Matías de 30 días de nacido ustedes. Imagínense eso. Qué alegre poder estar acá. Todos los demás, Margarita, bienvenida. Un abrazo. Y todos los demás que ya somos de casa, qué bueno. Dese un abrazo ahí. Fíjese, me bendigo por estar en la casa del Señor. Bueno, Padre, ayúdanos en este tiempo de palabra. Dirígenos por tu palabra. Corrígenos por tu palabra, Señor, pero sobre todo que podamos, Señor, ser entendidos, ser en este tiempo, Señor, una generación que está abierta a escuchar, pero también a obedecer, que está abierta, Señor, a escuchar, pero también a ser edificada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Honramos tu palabra, honramos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hay un fuerte mover hoy en la iglesia de Cristo, amados, y es que en los últimos, hablábamos el jueves en el culto del jueves, que en los últimos 35 o 40 años la iglesia de Cristo o la iglesia cristiana en general hemos sufrido de alguna manera apatía a los tiempos venideros. Es decir, hablábamos con Pastor Misael hace casi un mes, ¿verdad, Pastor? Hablábamos hace casi un mes con Pastor Misael acerca de que la iglesia de Cristo, muchos dejamos por un lado de predicar la enseñanza de que Cristo viene. Y amados, Cristo viene. Amén, Cristo viene. Y este no es un consuelo, perdón por lo que voy a decir, no es un consuelo de tontos, es un consuelo de esperanza, un consuelo escatológico que la palabra nos enseña. Cristo viene y probablemente nosotros no lo vamos a ver, probablemente nuestras generaciones lo verán o no lo verán, pero lo que sí es cierto es que hoy está más cerca de lo que estuvo ayer la venida del Señor y Cristo viene, Cristo viene. Y dice la palabra que muchos han tomado por tardanza su venida. Muchos han tomado por tardanza su venida, y el riesgo de una iglesia que no tenemos una conciencia escatológica es que empezamos a tomar por tardanza su venida, y el riesgo de que una iglesia no tengamos una conciencia escatológica en la palabra es que empezamos a caminar como bien nos parece. Y hay una palabra, quizá no es tan moderna, pero no es estudiada por la iglesia, y es antinomianismo. El antinomianismo se refiere a aquellas personas que viven sin ley, aquellas personas que no tienen una ley para poder dirigirse. Y aunque la palabra antinomianismo no es muy conocida quizá por algún segmento de la iglesia cristiana, es un espíritu operativo vigente dentro de la iglesia cristiana. Quiero decirle que cuando nosotros leemos la palabra y por ejemplo leemos aquellos versículos que escribe el apóstol Pablo a la iglesia en Roma, donde le dice los homosexuales, los homicidas, los mentirosos, los vanidosos, los lascivos no entrarán en el reino de Dios. Automáticamente la iglesia de Cristo pensamos que ese mensaje es para todos aquellos que no han conocido al Señor, ¿verdad? Siempre pensamos en el amigo, en el familiar que no ha venido al Señor y esta palabra que el apóstol Pablo escribió es para mi familiar que no ha venido, es para esto que no ha pasado. Sin embargo, yo quiero decirle algo, la palabra del Señor fue escrita para el pueblo de Dios.
la palabra de Dios fue escrita para su pueblo. Mire, yo hago de alguna manera una relación ahí y siempre le digo a mis hijos, mis reglas, mis leyes, yo no las puedo aplicar para aquellos quienes no son mis hijos. Mis hijos tienen una hora de entrada, tienen una hora de vida, les iba a decir, pero no, ¿verdad? Tienen una hora para dormir, para descansar entre semana. El fin de semana entendemos que es un poquito más holgado, pero cuando llegan invitados a la casa, yo no les puedo exigir que ellos se acoplen a las reglas de mi casa, porque no son mis hijos. Entonces la palabra fue medida y la palabra fue dada no para toda la gente, sino para todos aquellos que hemos sido constituidos como hijos de Dios. Entonces cuando la palabra habla de todas estas frases que yo le acabo de hablar, de describir, la palabra no se refiere a aquellos que no han conocido al Señor, sino que a aquellos que conociendo al Señor queremos vivir como bien se nos da la gana. Qué silencio, amada iglesia. Voy a tomar un poquito de agua. La palabra, la medida, fue escrita por usted y por mí. O lo voy a cambiar. La palabra y la medida fue escrita por mí y por usted. Porque aunque el Señor no ha venido, ciertamente sí viene, sí vendrá, porque esta es una esperanza escatológica de la iglesia. El deber de los que constituimos la iglesia de Cristo es vivir como Dios ordena, como Dios manda. Ahora, esto no lo pone a sugerencia de cada quien la palabra. Esto no lo expone a deseo de cada quien la palabra. El hecho de que yo quiera vivir como vivo no es que la palabra me esté dando a elegir, amado, tú podés decidir vivir como querés vivir sin hacerle mal a nadie, porque por ahí podemos mencionar algunas frases, ¿verdad? Que el respeto al derecho ajeno es la paz, pero ese pensamiento no aplica cuando una iglesia tiene un gobierno teocrático. Esto no aplica cuando la iglesia de Cristo es gobernada y es moderada por el Espíritu Santo. Porque entonces pensaríamos cada uno de los que estamos aquí que todos podemos vivir como bien querramos y no le estamos haciendo mal a nadie y estamos llevando nuestra espiritualidad y nuestra forma de vida de una manera que nos agrada a nosotros, aunque no sepamos si le agrada a Dios. Y ahí es donde vamos a entrar en materia de detalle, porque Cristo viene. Cristo viene. Y es nuestra responsabilidad como iglesia manifestar de que hay una esperanza venidera para toda la humanidad. Si bien es cierto, aquellos que disfrutarán de esta esperanza venidera son aquellos que han abrazado la palabra, que han crecido en la palabra, que han sido constituidos en la palabra, que han sido reconocidos por la palabra y que esperan al Señor guardándose en santidad, no por temor, no por miedo, no por represalia, sino por amor y santidad al Señor. Porque quiero recordarle que guardarse en santidad no es una situación que debe de hacerse por temor a que Dios no haga. Porque quiero recordarle que Dios no condena, Dios no castiga. Esa no es la naturaleza de Dios. Dios reconcilia, Dios ama, sí corrige y sí azota. Sí lo hace, como todo buen padre que está aquí.
pero es paciente. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que aunque el Señor no nos esté condenando, no nos esté castigando, porque ciertamente muchas veces, y aquí es donde entramos en materia de detalle, porque muchas veces la iglesia vive en un estado, perdón por la expresión, miserable? ¿Por qué la iglesia muchas veces vivimos en una situación, en un estado de vida complicado, difícil? ¿Por qué? Hermano, perdóneme, quizá el ejemplo es muy burdo, pero ¿por qué muchas veces nuestras congregaciones de repente se llenan y de repente están vacías? De repente se llenan y de repente están vacías. Pero si usted platica con toda la gente, de repente hay momentos de calamidad y de repente hay momentos de éxito. De repente hay momentos de dificultad y de repente hay momentos de abundancia. De repente hay momentos de escasez, de apretura, y de repente hay momentos de holgadez. Pero regularmente los que pertenecemos a la iglesia y no hemos confinado nuestra vida a la palabra y no hemos entregado nuestra vida a la palabra, suele pasar que en el momento de dificultad es cuando buscamos al Señor, pero en el momento de holgadez es cuando nos tomamos vacaciones. Y la palabra declara en Isaías: buscad al Señor mientras pueda ser hallado. No dice la palabra busquen al Señor cuando tengan dificultad, porque la búsqueda, la intimidad, la situación de santidad es una situación de todo el tiempo. De todo el tiempo. Y si bien es cierto, hablábamos el jueves con los hermanos, y es que el Señor se molestará porque la iglesia de Cristo enriquezca. Ya vamos a ver con la palabra que no. ¿Se molestará que la iglesia de Cristo prospere? No. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? La condición que casi miserable en la que muchos en la iglesia de Cristo se conducen es por falta de palabra. Hermano, es por falta de palabra. No le estoy hablando de leer la Biblia solamente. No. El Señor Jesús le dice a aquellos fariseos: ustedes escudriñan. Y escudriñar no era solo leer. Porque cualquiera podemos leer la Biblia, ¿o no es cierto? Usted puede venir y tomar su Biblia y leerla. Hay personas que han leído toda la Biblia en 3 meses. Algunos nos han llevado 1 año. Pero cualquiera puede leer la Biblia. Pero escudriñar la palabra, porque a vosotros os parece que halláis vida ahí. El sentido de escudriñar la palabra es un sentido de entender la palabra. Fíjese usted que estos fariseos, estos hombres, lo que tenían para escudriñar era la ley, era la Torá. Eso era lo que tenían para escudriñar. No tenían las cartas que usted y yo hoy tenemos. No tenían el complejo bíblico que hoy usted y yo tenemos. Estos hombres tenían en la antigüedad la ley, y eso era lo que escudriñaban, porque eso les indicaba que a ellos para qué tiempo. Por eso dice el apóstol Pedro: aquellos inquirieron en las escrituras, entendiendo, indagando para qué tiempo y para qué momento se habría de manifestar todo esto que ellos estaban entendiendo. Sin embargo, ellos supieron que solo eran administradores de un bien venidero mayor para la iglesia. Espero no estarle hablando en chino, ¿ya? Y cuando Jesús en Juan 4, usted sabe el relato, está con la samaritana y todo el asunto. Hermano, haber pasado por 5 maridos y estar en el 6º marido, para una mujer en cualquier condición, en cualquier situación, en cualquier sociedad, pasar ya por el 6º marido no es una condición agradable. No lo es.
No lo es. Y no dice la palabra que la mujer tuviera una vida holgada, una vida abundante. No lo dice. Solo dice que 5 maridos había tenido y con el que ahora estaba viviendo en pecado. Sin embargo, Jesús no le está reprochando ninguna situación, solo le está diciendo: lo que ahora estás haciendo, que estás viviendo con alguien que no es tu marido, lo sabes por moralidad que no es correcto. Le está diciendo Jesús: estás viviendo una vida miserable que no te corresponde. Yo no sé si para quien ha tenido 5 esposas o 5 esposos y con el que ahora viva no es su esposo, no es su esposa, será una vida agradable. No sé, no he pasado por ahí, apenas voy por la primera. Lo dije porque no está aquí, si no... No sé si me explico, no sé. No he tenido la experiencia de platicar con nadie así. Estuve de cerca en una situación así. Mi papá tuvo 3 esposas. No sé cómo fue su condición de vida, ignoro esa parte. Pero no sé si para alguien en esa condición tener, ya ir por la 6ª vuelta. No sé si eso era bueno o era malo, no lo sé. No lo sé. Pero lo importante es que la mujer se pone a hablar cosas que según ella entendía y conocía. Y Jesús le señala un punto muy hermoso. Ustedes adoran sin conocimiento. Y si ese no es el meollo del asunto en esa plática con Jesús, hermano, no sé cuál sea. Pero Jesús le dice: ustedes están adorando sin conocimiento. Lo hacen por cultura, lo hacen porque la mujer tenía bien marcado: nosotros adoramos aquí, en este monte. Nosotros venimos y adoramos aquí y lo hacemos de esta manera. Ustedes dicen, la mujer tenía bien marcado un precepto, un concepto cultural, por enseñanza, por costumbre, por lo que fuese. Pero Jesús le dijo: ustedes adoran sin conocimiento. No conocen. Y probablemente el asunto de la mujer de tener ya el 6º marido conviviendo con ella no era porque le faltara adoración, porque sí adoraba. Es que probablemente estaba adorando sin conocimiento. Ojo por lo que le estoy diciendo. Probablemente la mujer estaba adorando sin conocimiento. Y la peor condición en que la iglesia de Cristo puede estar, la peor condición de las personas, la peor condición en la que podemos estar, es estar en una situación de hacer las cosas sin conocimiento. Y eso golpea cualquier estado de vida, y eso golpea cualquier estado y cualquier situación mental. ¿Cuántos mecánicos hay aquí? Levanten la mano los mecánicos. Que hay 1, 2. Mano Willy, 3. A ustedes no se les han acercado gente que no sabe de mecánica nada y les empieza a decir qué tienen que hacer. ¿Qué hacen? Hermano Willy, ¿qué hace usted? ¿Ah? Se sonríe. Maco, ¿qué haces vos? Explicar. Efraín, ¿qué haces vos?
Dios los bendiga. Ustedes deberían ser maestros, muchachos. Porque yo me doy la vuelta y los dejo hablando solos. Ahorita vengo, le digo, fíjese que recibí una llamada. ¿Alguien es auditor aquí? ¿Auditor? ¿Alguien es auditor? ¿Trabaja en contabilidad o es auditor? Mire, pues cómo voy a... Este es así con curva. ¿Alguien aquí es repostero? Ahí está. Mijo, vos no te has topado con gente que de repente te dice, mire, ¿por qué no le hace tal cosa al pastel y lo mejora así? Ajá. ¿Y qué pasa con eso? ¿No te incomoda? ¿No? Importante. Claro. No hay problema. Fíjese que eso le pasó a mi papá, o yo, no le pasó a nadie más. Mi papá tenía un cliente así muy delicado en su taller de mecánica. Y nos topamos con que la camioneta se le trabajó bien y todo, pero él seguía escuchando un malestar. Entonces, ¿sabe qué? Le dijo, mire hermano Freddy, aquí le voy a dejar la camioneta, le doy esta semana, yo me voy de viaje y revísela. Vaya, déjela. La camioneta no tenía nada. Mi papá la tomó, la arrancó, la mete al taller, la guarda, guarda la llave. A la semana que llegó el cliente le dijo, aquí está don, no sé, aquí está la camioneta. Nítida quedó. La voy a probar, le dijo. Le estoy diciendo que la camioneta pasó guardada una semana. El cliente fue y la probó, le dijo, ya vio, cabal lo que yo le dije, ¿va? Sí, eso estaba malo, sí. Porque hoy sí mi camioneta quedó nítida. Mucha de la iglesia de Cristo se conduce por sugestiones en su corazón. El mundo espiritual es real. Vamos a partir en esa premisa. El mundo espiritual es real. Sí es real. Sí existe la gente que hace brujería, sí existe la gente que hace sus cosas, es real, es real, es real. Pero, como en todas las cosas, ¿cómo puede usted creer que haya gente cristiana, hijos de Dios, que tengan más temor de la obra de la brujería que convicción de lo que dice la palabra? Ah, no, es que a mí algo me han de haber hecho porque a mí no me iba así. Mi Biblia dice que el Señor condenará toda lengua que se levante en contra mía. Pero eso lo sé yo, porque lo sé que lo dice mi Biblia. Muchos aquí ahorita dijeron, ah, no, pero es que yo sí conozco uno que, es bueno. Pero le vuelvo a repetir lo que mi Biblia dice. Mi Biblia dice que el Señor condenará toda lengua que se levante en contra mía. Mi Biblia dice, no temerás saeta que huele de día, ni terror nocturno por la noche. Eso dice mi Biblia, ¿no? No sé si la suya dice lo mismo. Pero mucho del pueblo nos manejamos por sugestión. ¿Por qué? Porque carecemos. ¿De qué carecemos?
de conocimiento de la palabra. Entonces, vuelvo a repetirle, el mundo espiritual es real. Sí, amado, es real. Es real. Pero pongámonos bíblicos. ¿Es real? ¿Sí o no? Sí, es real. Pero Eliseo lleva a Giezi y le dice: Señor, abre los ojos de tu siervo. Ahora dime qué ves. Los que pelean con nosotros, Eliseo, son más de los que están en contra de nosotros. ¿Qué fue lo que fue abierto en los ojos de Giezi? El espíritu de él. Empezó a ver en el espíritu. Ahora, sí, el mundo espiritual es real, mis amados, pero, el que está con nosotros es mayor que el que pelea en contra de nosotros. Ahora, ¿por qué lo llevo por todo este trayectorio? Porque la iglesia de Cristo carecemos de palabra. Siempre en una gran proporción la iglesia se ha manejado por su gestión. Por favor, quiero abrirle mi corazón. Y yo no quiero que vaya a pelear conmigo ni que se vaya a ir enojado, porque tiene dos caminos: desenojarse o seguir enojado. Pero vaya conmigo a la palabra. ¿Qué dice la palabra? Mire, la palabra dice que Dios es real. Dios es inmutable. Dios no va a variar su situación. Dios no va a variar. Es el mismo Dios ayer, hoy, por todos los siglos. Pero en alguna ocasión yo escuché de alguna gente, de unos hermanos que enseñaban acerca de la doctrina del capricho. Si Dios no te da algo que tú querés, hacerle caprichos al Señor para que te lo dé. Porque así hacen los hijos. Los hijos se ponen caprichosos. Entonces cuando tú querrás algo y Dios no te lo dé, hacelo. Hermano, Dios es inmutable. Dios es inmutable. Lo que trato de decirle con todo esto es que el Señor Jesús está a la puerta y viene. Todo lo que ha ocurrido con la iglesia de Cristo ha ocurrido porque muchos han sobreestimado el valor de la iglesia de Cristo y se han enseñoreado sobre la iglesia de Cristo. Vuelvo a repetirle entonces, el Señor le dice a la mujer samaritana: tu condición de sexto marido es así de miserable, no porque no adoras, no porque no haces el trabajo, no porque no vayas al monte a adorar. Es así porque tú estás haciendo todo eso sin conocimiento. No conoces por qué lo haces. No conoces por qué lo haces. La llamada de atención del Señor entonces es: vengan a conocer que Jehová es bueno. Vengan y prueben qué bueno es el Señor. Conozcan del Señor. Y cuando nosotros conocemos del Señor, entonces adoramos con conocimiento de la causa del Señor. Y adorar es una palabra muy amplia. Adorar no se limita a estar un día domingo levantando las manos aquí en la iglesia. Adorar es una forma de vida diaria. Entonces, cuando entendemos y conocemos que a quién adoramos, entonces vamos a adorar desde la perspectiva correcta, sin sugestiones de nuestra alma, sin sentimentalismo de por medio, sin emocionalismo de por medio. Si el estado de Cristo Jesús en la cruz no movió el corazón del Padre, sabiendo que es su Hijo el que está ahí, ¿usted cree que una situación emocionalista de nuestra causa lo podrá mover? David escribe en el Salmo 43:
Defiende mi causa, Señor, líbrame de mis opresores. Líbrame de aquellos que me buscan. Líbrame, por favor. David escribe en otro de los salmos: cuando me quisieron atar, devorar mis carnes, tú me hiciste anchar. Tú rompiste mi cilicio, tú me inundaste de paz. El conocer la palabra nos hace aumentar en los momentos difíciles. El conocer la palabra nos hace estar quietos en los momentos holgados. Cuando yo no conozco la palabra, el momento difícil me desespera y el momento holgado me hace desobligarme de mi vida espiritual. Por favor, yo solo quiero que usted lleve a memoria cuántas veces hemos clamado, en qué momentos hemos clamado por ayuda, en qué momento hemos clamado. Y regularmente clamamos, oramos, buscamos del Señor en los momentos de angustia. Mire, es rara la persona, y lo digo con todo mi corazón. Es rara la persona en el que en momento de angustia levanta sus manos y dice: Señor, gracias. Te adoro, gracias porque esto era para mí. Eso quiebra la mentalidad. En el momento de angustia regularmente nosotros clamamos. Mire, en un choque, en un golpe, en un choque, Señor, Padre. Pero ¿y qué pasa si los que se chocan los dos son cristianos? ¿Qué pasa si los dos que se chocan son hijos de Dios? ¿A quién escucha el Señor? ¿Ah? El conocer la palabra en el momento de angustia me hace vivir confiado, y en el momento holgado me hace asegurarme de que yo no me voy a apartar del Señor. El conocer la palabra. Por eso vuelvo al principio de Juan 4. Ustedes adoran sin conocer lo que adoran. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque entendemos que la salvación viene a través de los judíos, dice esa versión. Pero ¿sabe qué? Encontré una versión que decía: la salvación viene del conocimiento del Señor. ¿Se recuerda que dice Proverbios 1:7? No se recuerda. Proverbios 1:7 es como el Juan 3:16. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La iglesia de Cristo no vivimos con el temor del Señor. Hemos aprendido a vivir con la seguridad de que si fallamos el Señor nos va a perdonar. Pero el conocimiento que la iglesia de Cristo debemos de tener es que en la medida que usted y yo nos rindamos a esa sabiduría, el conocer del Señor y el vivir en el temor del Señor, no con miedo, por favor no vaya a malinterpretar. Los insensatos desprecian, ¿qué dice? Y la enseñanza. Cuando nosotros hacemos las cosas por costumbre, por inercia, por sugestión, estamos convirtiéndonos en hombres y mujeres insensatos que despreciamos la sabiduría y la enseñanza. Quiero contar lo que conté el jueves, con permiso de los que estuvieron aquí el jueves. El jueves yo le decía a los hermanos, yo tenía como 14 años, cuando por primera vez escuché en mi iglesia donde yo me congregaba la palabra light, cristianos light. ¿Alguna vez usted escuchó esa palabra? Una iglesia light. Esa es una iglesia light. Cuando yo escuché esa palabra, mi concepto de comidas light eran las comidas de dieta. ¿Se recuerda? A esta es mayonesa light para ensaladas, ¿va? Usted no le echaba la mayonesa light a los panes con jamón porque no era light. Se le echaba la ensalada.
Entonces mi concepto de light era algo saludable. De repente dice alguien en la iglesia, es que tal iglesia, y se puso de moda esa palabra, usted esa frase, tal iglesia es una iglesia light. Y yo dije, mire, en mi mente tan inocente, ¿va? Qué chilero, yo quisiera ir a esa iglesia, dije yo dentro de mí. Porque si es una iglesia light, es una iglesia saludable. Yo quiero ir a esa iglesia. Hermano, no sabe el clavo que me metí después. Porque ya entendí después que una iglesia light era una iglesia que no tenía peso, que no tenía doctrina. Y yo voy a decirle a todos mis cuates, va, mucha, ¿cuándo vamos, va? Porque dijeron el nombre de la iglesia. Entonces yo quiero ir a esa iglesia porque qué chilero. Y después me pegaron la trapeada del siglo. Porque no conocía a qué se referían. Muchos de nosotros dentro de la congregación, y yo le decía a algunos hermanos, ¿cómo aprendiste a adorar? ¿A qué escuela de adoración fuiste? ¿Cómo aprendiste a adorar? Yo. ¿Quién te enseñó que adorar es levantar las manos y cerrar los ojos? Y cantar las románticas del Señor. Y verdad que uno hasta se mueve, ¿verdad? Vengo a adorarte. Vengo a... Ya se me olvidó. Vengo a decir, y uno se mueve, ¿verdad? ¿Quién nos enseñó esa parte? ¿Quién nos enseñó a adorar? El punto central de todo esto, mis amados, es no podemos seguir viviendo sin conocimiento de aquel a quien buscamos, porque entonces no vamos a entender la manifestación de aquel a quien esperamos. Cuando usted y yo adoramos sin conocimiento de quien buscamos, no entenderemos la manifestación de a quien al que esperamos. Dice la palabra que aquellos hombres que se trazaron leer y entender las escrituras acerca de quién era el Cristo, cuando el Cristo se les manifestó, lo rechazaron porque no pudieron comprender que ese que estaba frente a ellos era el Mesías que las escrituras le estaban prometiendo durante mucho tiempo. Ustedes escudriñan las escrituras porque creen que encontrarán vida. Sin embargo, las escrituras, todas ellas hablan acerca de mí. Y no lo pudieron ver. No lo pudieron ver. ¿Por qué vuelvo a ser recalcitrante en esto? Porque no podemos nada más leer la Biblia. Démonos el tiempo para escudriñar la palabra. Y por eso yo le decía al inicio, ¿Dios se molesta que tengamos riquezas? No, pero quiero que vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 3, versículo 16 en adelante. Apocalipsis 3, 16. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, yo estoy leyendo, déjeme ver cuál estoy leyendo. El Código Real. Porque como eres tibio y no frío ni caliente, casi estoy por vomitarte de mi boca. Pues dices, mire la condición del que es tibio. Pues dices, soy rico, he acumulado riquezas y de nada tengo necesidad. Ahora, este es el diagnóstico del hombre que se está considerando a sí mismo. Soy rico, he acumulado riquezas y de nada tengo necesidad. Ese es el diagnóstico personal. Pero a continuación el diagnóstico del Señor dice, y no sabes que eres un infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo. El conocimiento de quién busco me hace entender y me hace tener un diagnóstico correcto de mí mismo. ¿Sí me entendió eso? El conocimiento de a quién busco y a quién adoro me hace tener un diagnóstico correcto de mí mismo.
El diagnóstico correcto no me lo doy yo mismo. El diagnóstico correcto me lo dice el Señor. Dices, soy rico. Ese es el diagnóstico mío. He acumulado riquezas y de nada tengo necesidad. Por eso yo le decía que el conocimiento de la palabra, el conocimiento certero del Señor, en el momento de escasez, de dificultad, me hace estar firme, y en el momento de bonanza me hace permanecer en el Señor. Y no sabes que eres un infeliz y miserable y pobre y ciego y desnudo. La riqueza no es mala. Es mala cuando no depende del Señor. Cuando no entendemos que todo lo que somos se lo debemos a Él. Versículo 18 dice, te aconsejo. Mire qué hermoso es el Señor. Te aconsejo que de mí compres, ¿qué dice? Oro refinado en fuego, para que seas verdaderamente rico, y vestiduras blancas para que te cubras y no seas expuesto a la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de recuperar tu visión. La iglesia de la Odisea no podía, por su propio esfuerzo, llegar a la condición de un hombre completo. No. La iglesia de la Odisea, aunque abundaba en muchas cosas materiales, la descripción del Señor es pobre, miserable, desnudo. El diagnóstico del Señor fue duro en contra de la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea se para, se miran y dicen, wow, tenemos de todo, no tenemos necesidad de nada. Pero se habían olvidado de lo verdaderamente necesario para el Señor. La iglesia de la Odisea dice, compra de mí oro. Compra de mí oro. Y una de las representaciones de lo que el Señor le está diciendo a la iglesia, la Odisea, es: compra de mí el remedio que es Cristo para tu pobreza espiritual. Pensar que cuando lo tengo todo ya no necesito nada. El diagnóstico del Señor dice, pobreza espiritual. Esa es pobreza espiritual. Pensar, hermano, pensar que no necesitamos. Perdóneme, le voy a decir esto. Yo necesito de usted. Yo necesito de todos ustedes. Con todo mi corazón se lo digo. Yo necesito de todos ustedes. Para poder seguir caminando, para poder seguirle siendo fiel al Señor. ¿Por qué? Porque la palabra a mí me enseña en Efesios que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y a la unidad del conocimiento del Hijo de Dios y a la unidad del Espíritu, entonces alcanzaremos la medida de un varón perfecto. Yo necesito de usted. Yo necesito de usted. Aunque usted no lo crea, yo necesito de usted. Yo necesito de usted como cuerpo, como iglesia, como hermano, como amigo. Yo necesito de usted. Porque el día en que yo decida, bajo mi propio... Perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Si yo también puedo tocar piano, ¿para qué va a venir Cristian? No puedo tocar piano. Es un ejemplo. Si yo también puedo tocar piano, ¿para qué? Cantar. Pónganme a mí aquí el piano y el micrófono, yo canto, yo me echo los cultos. ¿Para qué?
ese día el Señor, su diagnóstico va a ser pobre, miserable, desnudo. Hermano, eso se ve hermoso. ¿Usted no cree que un pastor orquesta, que chilero va? Predica, canta, toca instrumentos, ora, ministra, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. Ah. Un pastor orquesta, qué calidad. Pero y dígame, ¿y la participación de la iglesia de Cristo dónde está? Si todos somos uno. Y cuando el Señor está viendo la Odisea, le está diciendo: señores, ustedes son miserables, se han olvidado de lo principal, se han olvidado de la riqueza espiritual. Y perdóneme por lo que le voy a decir, riqueza espiritual no es solo la palabra, eso es un requerimiento principal. Pero riqueza espiritual es que usted y yo podamos vivir en comunión, en comunidad, que podamos estar aquí, que nos podamos abrazar, que, como le estoy diciendo, que podamos ser parte los unos de los otros. Entender que sin usted yo no puedo crecer igual. Le dice oro refinado en fuego. Usted sabe que lo primero que hacen para calcular la riqueza o la medida del oro es que ya no tenga escoria. Y entonces para que el oro ya no tenga escoria, ya no tenga basura, lo refinan en fuego. Y el Señor le está diciendo: yo te voy a dar del mejor oro, del que ya no tiene basura. Yo te voy a dar lo mejor. Yo te estoy dando lo mejor. Es decir, ven y conmigo vas a tener una fe tan purificada, tan limpia, mejor que el oro. Y vestiduras blancas. El contraste aquí es que el Señor le está diciendo a la iglesia de la Odisea: estás desnuda, pero yo te ofrezco vestiduras blancas. Te ofrezco justicia. La justicia del Señor que te puede vestir. La palabra dice: en gran manera me gozaré en el Señor y mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió. ¿Se recuerda? De salvación y me ha rodeado del óleo de justicia y como novia me atavió. Yo creo que hay una canción así, ¿verdad? Con óleo de alegría me has ungido. Me acuerdo de una canción que sí: en gran manera me gozaré en Jehová. Se alegra esa canción, ¿se acuerda? Mi alma se alegrará en mi Dios, porque Él me vistió de salvación y me ha rodeado del manto de justicia y como novia me atavió. Solo los redimidos del Señor se saben esas canciones. Tener el conocimiento de quién adoramos, mis amados, nos va a sostener en todo momento, nos va a vestir. Se lo vuelvo a repetir, iglesia, se lo vuelvo a repetir una y otra vez. No solo nos interesa que leamos la Biblia, la maratón de la Biblia. No, vayamos a la palabra, escudriñemos la palabra. ¿De quién nos habla la Escritura? ¿De quién es que el Señor habla cuando dice: cuántas veces quise juntarlos como la gallina junta sus polluelos? Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿De quién habla? ¿Por qué significa que el Señor se sentó en el monte de los olivos? ¿Qué significa que el Señor haya orado desde el monte del olivar? ¿Qué significa lo que decías el jueves, pastor? ¿Qué significa el consumado es del Señor en la cruz? ¿Y qué significa el consumado es del Señor en Apocalipsis? ¿Qué significan esos? Hermano, todo ese conocimiento nos sirve para poder saber a quién estamos adorando. La palabra declara que cuando aquel hombre Juan vio al Señor, vio la adoración que se le rendía y decían: santo, santo, santo
es el Señor Dios Todopoderoso. Toda la tierra está llena de la gloria, del conocimiento de Dios. Cuando usted y yo no tenemos el conocimiento de Dios, y por eso el apóstol Pablo, cuando habla en Efesios, unidad en el Espíritu, unidad en la fe, unidad en el conocimiento de Dios, la iglesia debemos tener unidad en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para que nuestra adoración, en toda la expresión de lo que es adoración, pueda tener sentido y validez delante del Señor. No podemos seguir siendo una iglesia que vive en la miseria. No podemos. No podemos seguir siendo una iglesia que vive en la miseria. No podemos seguir siendo una iglesia independiente del Señor. No podemos seguir siendo una iglesia que no entendemos a quién adoramos, ni lo que adoramos, ni por qué lo adoramos. No podemos. No podemos. Necesitamos, y yo se lo decía en estos días, mi hijo, si me ayudas con el piano, necesitamos redirigir nuestra mirada. Necesitamos redirigir nuestra mirada. Necesitamos volvernos al Señor. Volveos a mí, dice el Señor. ¿Sabe que el profeta Jeremías, el libro del profeta Jeremías, es el libro que dice más veces vuelve? Vuelve, 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 vuelve. ¿Sabe cuántas veces el Señor se ha acercado a nosotros para reconciliarnos con Él? Para reconciliar. Hermano, desde que el Señor crea al hombre, desde la fundación en Génesis, el Señor desciende al hombre. Siempre fue el Señor buscando al hombre, 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 siempre. Parecía o parece que Dios necesita más tener comunión con nosotros que nosotros con Él. Y cuando entendemos no conocemos. Se recuerda que el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto, dice la palabra, para ser, ¿qué? Tentado. Una de las tentaciones fue: todo esto te daré. Dice que le mostró reinos. Todo esto te daré si postrado me adorares. Muchos hemos adorado al Señor por una intención vaga. Muchos hemos adorado al Señor a la manera del diablo, adorándolo por beneficios, adorándolo por promociones. Pero el Señor respondió de una forma tan hermosa y le dijo al diablo: escrito está. Es que en el escrito está, es donde usted y yo nos debemos de fundamentar. Es que en el escrito está. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Por eso yo le decía: pastor, es que el brujo de no sé dónde, el brujo de no sé qué, escrito está que el Señor condenará toda lengua que se levante en contra mí en juicio. Porque el escrito está. 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 Escrito está.
lo que nos va a sostener en esta travesía, lo que nos dure a nosotros la vida, mientras que el Señor no viene, es el escrito está. Escrito está que el que subió ciertamente volverá. Escrito está. Iglesia, el Señor está a la puerta. El Señor viene, Jesús viene. Jesús viene y Jesús viene. Y dice la palabra que aunque muchos hemos tomado su venida por tardanza, ciertamente Él vuelve, pero Él ha retenido su venida por causa de muchos de nosotros. No porque el Señor necesita que creamos que sí va a venir o no va a venir. El Señor viene, iglesia, el Señor viene. Y cuando venga, hay una frase que a mí me da vueltas en la cabeza y es: ¿encontrará fe? ¿En dónde? ¿En la tierra? Necesitamos venir al Señor a comprar de Él, a tomar de Él. Y Él nos lo ofrece en la medida en que usted y yo lo conozcamos. Él nos lo da en la medida que usted y yo lo conozcamos. Él nos lo da en la medida en que usted y yo le conozcamos a Él. Cristo viene y Él nos da de su vestidura, Él nos da de sus mantos, Él nos da de lo que Él tiene en la medida que usted y yo lo conozcamos a Él. Quiero pedirle que cierre sus ojos. Señor, te amamos, te bendecimos y te exaltamos. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque nos amas, Señor, y estamos aquí delante de ti presentándonos, Señor. Necesitamos muchos. Yo necesito cambiar mi vestidura, yo necesito cambiar mi forma de pensar, yo necesito, Señor, ser rodeado de ti, lleno de ti, saturado de ti. Necesito, Señor, más de ti. En la medida que tú crezcas, Señor, que yo pueda menguar. En la medida que tú crezcas, que yo pueda desaparecer de mí mismo, Señor. Que pueda entender que conocerte a ti, Señor, me da todavía mucha más fuerza, me da todavía mucha más, Señor, audacia para vivir en este tiempo. Conocerte a ti, que pueda yo entender que el escrito está, el escrito está, el escrito está, vale más que cualquier sugestión, vale más que cualquier sentimiento, que el escrito está, tiene más poder que cualquier obra que el enemigo quiera, Señor, ejercer en contra mía. Señor, oro para que toda esta casa, Señor, crezcamos en el conocimiento del Hijo de Dios. Que toda esta casa, Señor, como parte del cuerpo de Cristo, podamos crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Oro para que toda esta casa podamos crecer, Señor, progresivamente, pero que podamos llegar a la plenitud, Señor, del varón perfecto, de Cristo Jesús. Oro para, iglesia, para que tus oídos, para que tus ojos, para que todos tus sentidos en el Espíritu sean habilitados, sean abiertos, y que puedas ver por el Espíritu, que puedas oír por el Espíritu, que puedas hablar por el Espíritu, que puedas actuar por el Espíritu, que podamos hacerlo en el nombre de Jesús. Que cada vez que nos levantemos, que cada vez que nos acostemos, vivamos santificándonos para el Señor, vivamos santificándonos para Él, no por temor, no por una sugerencia, sino por amor a Él, que Él pueda encontrar agrado en cada uno de nosotros. Oro, Señor, que esta casa podamos vivir santificados para ti, que esta casa podamos vivir santificados para ti. Puede levantar sus manos y decirle: purifícame, purifícame y lávame, renuévame,
Restáurame, Señor, con tu poder.